balada de los vándalos extravagantes. Basada en la campaña de banda de dados de Dungeons & Dragons. Escrita por Farid Lautaro González Rodríguez. Narrador Nightly Onslab. Capítulo 5. El día vacío y la noche ballena. Flotaba ahí, en la oscura inmensidad del vacío, como ya lo había hecho otras veces, sin noción de qué es arriba o qué es abajo, de quién era o de incluso qué era. Como siempre, sentía desplazarse sin rumbo, llevado por el peso de su propio cuerpo, pero esta vez llegó a notar, tan solo por el hecho de mirar fijamente a la nada, que la completa oscuridad cambiaba poco a poco sus tonos negros por unos violáceos. De pronto un pequeño punto de luz blanca, una estrella, iluminó levemente el espacio, y con su aparición llegaron más, una tras otra, convirtieron el vacío vórtice donde estaba en un campo estrellado. Los tonos violeta oscuro tomaron forma de nebulosas, de corrientes que se desplazaban pintando bellas pero extrañas formas. Conforme pasaban los segundos, el espacio a su alrededor cobraba más sentido. Se entremezclaban otros tonos de violeta y hasta algunos azulados. Le daban profundidad al lienzo negro por donde flotaba. Las estrellas adquirieron perspectiva. Unas parecían más cercanas que otras. Hasta llegó a vislumbrar otros objetos flotando a la distancia, grandes rocas u otros seres que deambulaban como él. ¿Pero qué soy yo?, se preguntó. Ya sentía los límites de su cuerpo. La pesada contextura que poseía lo ayudaba a desplazarse por el espacio extraño donde se encontraba. Tenía una vista periférica, claramente proveniente de varios ojos a lo ancho de su rostro. Agitaba con vigor las varias aletas que se hallaban a los costados de su largo volumen y con ese impulso tomaba velocidad mientras, hasta con cierta curiosidad, investigaba los límites de su ser. A lo lejos llegó a divisar una silueta de un barco imponente que se veía pequeño a la distancia, pero por la forma que tenía, sabía que era inmenso. Por alguna razón sabía cómo eran los barcos. ¿Acaso había visto alguno antes? No lo recordaba. Era como si se le entremezclaran los recuerdos con los de alguien más. ¿Pero quién? Movió su larga cola para impulsarse y nadó sin gravedad alguna hacia el barco. Y en su movimiento sintió retumbar desde dentro suyo un gruñido, aunque no lo interpretó como tal, sino como un cántico. Abrió levemente la gigantesca boca y a través de las barbas filtrantes que tenía, dejó emitir el sonido que le nacía desde dentro. Un sonido extrañamente familiar y al mismo tiempo familiarmente extraño, completamente alienígena e incomprensible. Lejos de llegar al barco que navegaba a la distancia, el sonido que él mismo estaba emitiendo le perforó los oídos cetáceos que tenía y un dolor horroroso le revolvió el cerebro como si fuese merengue. La puntada le penetró el cerebro y lo sacó de eje, le revolvió el estómago y lo quemó desde dentro hasta el punto en que no aguantó más. Shepeto despertó. Estaba cubierto de sudor en la cama de la taberna donde se había hospedado. Sintió el correr de una humedad en su nariz y cuando se llevó la mano, notó que era una gota de sangre que le escurría de su orificio. Era una ballena, se dijo. Era una ballena nadando en el espacio. Se quitó el sombrero blanco que formaba parte de su pijama y lo usó para secarse el sudor de la frente. El sol ya atravesaba la ventana de la habitación que compartía con Hunter y con el amable clérigo de Velom llamado Turpis. La noche anterior había sido todo un jolgorio. Lord Amadeo Poxo de Vado Grande los había invitado a pasar la noche en la taberna más cara de la ciudad, con todo pago. Los pueblerinos se la pasaron agradeciéndoles por defenderlos de los kobolds, aunque a Shepeto no le pareció gran motivo para celebrar, pues hubo varias bajas. Hunter, como es típico de él, tocó una seguidilla de canciones esa noche, y la gente bailó, festejó, rió y bebió en cantidad. Hasta Turpis formó parte del coro que cantó esa noche. Todos disfrutaron menos el elfo Edlar, siempre sentado en un rincón mientras la gente celebraba,
e incluso pasadas un par de horas salió de la taberna con su perro Luke y jamás se lo volvió a ver entrar. Temía que se hubiera marchado para no volver. Se levantó de la cama y se cambió las ropas en silencio, para no despertar a sus compañeros. Turpis dormía tapado hasta el cuello, fruncía el ceño y se retorcía entre las sábanas con cada pequeño ruido que hacía Shepeto. En cambio, Hunter dormía con la cama toda deshecha, boca abajo y completamente desnudo. Por suerte, un pedazo de la tela blanca de la ropa de cama le cubría sus partes más íntimas, pero no había mucho librado a la imaginación. Se desajustó con delicadeza la piel húmeda y áspera que llevaba envuelta en su brazo. La miró por unos segundos, hasta que ésta latió sutilmente a su propio ritmo. Estaba viva. Se trató la piel suya que tenía debajo, notoriamente arrugada y paspada, como cuando uno se sumerge por mucho tiempo en agua de mar, y luego volvió a acomodarse el pellejo rugoso y lleno de escamas. Aún recordaba aquel día donde la piel lo encontró a él, pues la aventura siempre llama a los Marda, nunca al revés. Había sido una jornada tranquila y cotidiana que Shepeto dedicó plenamente a cuidar sus plantas y asistir a Ezequiel con sus panales de abejas, y para cuando el sol ya caía tomó un paseo por la playa de Horizontas, su isla natal, y fue ahí cuando cayó del cielo. Bajó a la sala común de la taberna. Una joven y agraciada moza de cabello castaño lo guió hasta la mesa donde estaba servido el desayuno. Pasó su tiempo a solas saboreando todo lo que pudo poner sus manos encima. Panes de todos los colores, quesos cremosos, otros consistentes y frutas de todo tipo. Algunas azuladas y ácidas que combinaban muy bien, con otras anaranjadas que eran jugosas y dulces. Claramente estas últimas estaban en estación por la cantidad desmedida que había. Si había algo que Shepeto hacía regularmente, era ver el potencial plato y las combinaciones innovadoras que podía hacer con los ingredientes que disponía, cosa que aprendió de su tía Bayaga en su casa del humedal. Con el paso de los minutos, el grupo entero que había acordado recuperar los bienes robados se fue encontrando en la mesa. Primero llegó Ashir, el gnomo con el frondoso bigote. Se veía muchísimo más pequeño cuando estaba fuera de su máquina. Un joven mozo rápidamente le sirvió un exprimido naranja para que bebiera. Poca atención le prestó Ashir a la comida. Estaba muy concentrado escribiendo sobre unos pergaminos que tenían hechos unos bosquejos detallados de los brazos de Lemú. ¿Qué dibujas?, le preguntó Shepeto. Intento mejorar mi máquina. Ashir desdobló uno de los planos que estaba enrollado a un costado y se lo acercó para que pueda verlos. Eran varias representaciones muy bien logradas de flechas con distintos aparatos agregados. Le señaló uno que mostraba una flecha con una pequeña garra en la punta. ¿Ves? Estoy pensando en que puedo agregarle una soga en el extremo del virote de mi ballesta. Así, en lugar de lastimar al objetivo, puedo apresarlo a la distancia. ¿En algún momento deja de funcionar tu cerebro?, preguntó alguien a sus espaldas. Era Maximilian. Este dio la vuelta a la mesa y se sentó enfrente. Levantó un vaso vacío y el mozo se lo llenó sin pestañear. «Es mi manera de relajarme», le confesó Ashir. «Mira, si necesitas relajarte más, quizá puedas ayudarme con algo». Max revisó sus cosas y extrajo de su mochila un pequeño joyero de plata, no más grande que una de las hogazas de pan. Corrió un frutero y lo colocó sobre la mesa. «Tengo esta chuchería hace muchos años. Era de mi padre, pero no logró abrirla». Ashir repiqueteó los dedos sobre la pequeña caja y se la acercó hacia sí. Dedicó los próximos 30 minutos del desayuno intentando abrir el joyero de Maximilian, olvidándose por completo de sus diseños que dejó desperdigados por la mesa. Cuando no pudo abrirlo con las manos, se levantó y regresó con un par de sus herramientas. Cuando no pudo con sutileza, intentó por la fuerza, pero nada podía abrir la pequeña caja. En ese tiempo también llegó a la mesa Hunter y Turpis. «Es imposible». Ashir empujó al joyero, que no presentaba ni un rasguño. Lo hizo deslizarse por la mesa hasta caer en las entrepiernas de Max. «Parece que tiene un encantamiento. Ese no es mi fuerte». «Quizá yo pueda ayudarte», dijo Turpis.
Tengo que visitar una cerrajería de la ciudad para visitar a una conocida. Puede que venda algo que sirva para abrir esto. Yo te acompaño, se ofreció Shepeto. Notó una leve sonrisa en el rostro del jorobado. Que sea rápido, les advirtió Hunter. No podemos perder más tiempo. Ya escucharon que hay una dragona negra que puede aparecer en cualquier momento. Shepeto asintió con calidez y saltó de la silla. Junto con Turpis se dirigieron a la salida. «Nos vemos en el establo», les gritó Ashir mientras se iban. «De todas formas tenemos que pasar a buscar a mi emú». La ciudad respiraba un aire cálido y esperanzador. Junto con Turpis dieron la vuelta a la esquina. La cerrajería estaba a un par de cuadras de distancia, sencillo para ir y regresar a los minutos. Turpis le llamó la atención y señaló uno de los árboles cercanos. En la copa del árbol estaba sentado Edlar, casi indistinguible con las ropas de colores similares a las abundantes ramas desnudas que lo tapaban. Estaba comiendo una de las jugosas frutas anaranjadas que se presentaban en la taberna. «No se marchó», se alivió Shepeto. «Debe haber dormido ahí». Edlar les hizo un ademán con la cabeza, que Shepeto respondió con un alegre saludo agitando su brazo. El elfo revoleó los ojos y siguió comiendo en silencio. Las pocas cuadras de distancia transcurrieron rápido. Shepeto mató el tiempo hablando cálidamente con Turpis. Era verdad, el hombre tenía un aspecto extraño, pero no entendía por qué la gente se alejaba de él o lo miraban con desprecio. Los ojos regordetes y entrecerrados de Turpis emitían un aire de inocencia y bondad que reconoció al instante, ni bien lo vio sentado en las butacas del anfiteatro la noche anterior. La cerrajería presentaba un gran cartel de madera donde se leía la bella llave. Unas campanas tintinearon cuando abrieron la puerta. Dentro un fuerte olor metálico le llenó la nariz. Sin embargo, el lugar se presentaba casi vacío por completo. Los estantes mostraban 1 o 2 picaportes sueltos y 3 o 4 candados de formas raras, no mucho más. Del otro lado del mostrador los atendió una bella semielfa de cabello castaño, casi rubio, y unos ojos gris claro que atraían la mirada de cualquiera. «Buenos días», los saludó la joven. «Siéntanse en libertad de mirar lo que quieran. Lamento no poder ofrecerles mucho. Los kobolds se llevaron la gran mayoría de las cosas». «En realidad venimos por otra cosa», dijo Turpis y sacó de su bolsillo frontal una carta arrugada. «Vengo de parte de Félix Belnón. Me dijo que le entregue esto». Shepeto levantó un picaporte de mango fino y decorado con cristales y se alejó un tanto del mostrador para darles privacidad. «Mi hermano». La muchacha tomó la carta con un tinte de desconfianza y la leyó rápidamente. «Félix, sacerdote en jefe del refugio. ¡Qué orgullo!». Se secó una pequeña lágrima del rabillo del ojo y se guardó la carta en su delantal engrasado. «Mi nombre es Coral Belnón, gracias por acercarme su palabra. No hablo con él hace años. Me encantaría ayudarte, Turpis. Un amigo de mi hermano es amigo mío, pero como verás el local está seco. Debería recuperar algunos de mis bienes, aunque sea para darte algo que te sirva en tu viaje». «No se preocupe». Turpis levantó una mano temblorosa en señal de que no hacía falta que siga hablando. «Yo mismo iré a la guarida de estos monstruos, junto con unos compañeros, y le devolveré todo lo robado». «Así es, señorita Coral», interrumpió Shepeto. «Nosotros somos un grupo de excelentes caballeros». «¿Qué digo excelentes?». «Excelentísimos. Mañana mismo tendrá sus cosas de regreso». Poco más tarde, Shepeto y Turpis se despidieron de la semielfa. Aunque más que una despedida fue un hasta luego. La bella Coral Bell no necesitaba ayuda, y qué otra cosa haría un Marda, sino ayudar a quien lo necesita. Antes de que se dieran cuenta, ya estaban de regreso en los establos adyacentes a la posada. Una vez allí se reunieron con el resto del grupo, que conversaban con una persona frente a la máquina de Ashir. Se trataba de Jonathan, el hombre calvo y lleno de tatuajes que había hecho una presentación de tragasables. El artista caminaba rodeando el emú y lo acariciaba sutilmente. «Es una preciosura», decía. Ashir le agradeció tímidamente.
¿Nunca pensaste en trabajar para un circo? Ya lo veo. El hombre máquina. Sería una revolución. ¿Sabes? Las trillizas siempre están en busca de nuevas adiciones a su freak show. Lo tomaré como un halago, le dijo Ashir y se subió a su emú. Pero no gracias, no es mi fuerte el trato con otras personas. El grupo se despide uno por uno de Jonathan y se disponen a salir del establo cuando el hombre tatuado los llama nuevamente. Cuando vayan a la guarida de los kobolds, les dijo en la entrada del establo, fíjense si encuentran alguna rareza o cosa extraña que puedan traer de regreso. Las hermanas Shackleton pueden pagar una buena suma de dinero por algo extraordinario y digno de su espectáculo. Ahora sí hablas mi idioma, contestó Ashir con una sonrisa. Veremos qué encontramos. Shepeto se entusiasmó al imaginar el tipo de criaturas y bestias que podrían convivir con una dragona negra. Se dirigió junto con el resto del grupo a las puertas de la ciudad con una sonrisa en el rostro. Edlar hincó la rodilla sobre el barro suave del camino exterior y removió unas plantas, revelando unas pequeñas huellas que se ocultaban debajo. «Síganme», dijo. «Yo sé cómo rastrear estos engendros». Fin. Esto fue una producción audiovisual de WR Producciones, basado en el libro de la balada de los vándalos extravagantes de Farid Lautaro González Rodríguez. Gracias por escuchar. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y hacer sonar la campanita para poder continuar oyendo esta gran historia. Nos vemos en la próxima entrega.